La literatura de la India es considerada como una de las más antiguas del mundo. Como ya sabemos, la India tiene 22 lenguas reconocidas, por la cual, a través de un largo tiempo, se ha generado una amplia literatura en estas lenguas. Al inicio de las civilizaciones, la literatura tuvo sus orígenes en el sentimiento popular, por medio de consejos que querían responder preguntas vitales que expresaran su estado de ánimo. Cuidaban con gran esmero sus expresiones, procuraban al oyente la entrada al mundo misterioso de las poesías con inspiración sencilla, en la cual la leyenda tenía un papel fundamental. La leyenda es la interpretación del espíritu del ser humano común, de ahí que las manifestaciones literarias iniciales en varias partes del planeta presentaron características parecidas, líricas y fuertemente expresadas en la cultura hindú. La literatura hindú es un producto de una sociedad dividida en castas, de una cultura profundamente influenciada por los fundamentos de la religión budista. Por ejemplo, tener conducta pacífica, honesta y pura, ganarse la vida sin hacer daño ni poner en peligro a ningún ser viviente, ser pacíficos y arrojando de sí la mala voluntad y el orgullo, y en su lugar poner amor, piedad y comprensión. La literatura india se puede dividir en 4 periodos principales. El primero es el periodo védico, el cual se compone de la literatura anterior al siglo IV a.C. y sus obras más representantes son los Vedas, los libros sagrados de la India, los Brahmanas, explicaciones de los sacrificios, los Purunas, los Upanishads, los Sutras, el cual son frases de carácter filosófico, y el Código de Manu. Todas estas obras se caracterizan por sus dotes de sabiduría y religión. Los Vedas son un conjunto de 4 libros religiosos heroicos: el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharva Veda, que contienen melodías, rituales, fórmulas, palabras mágicas, poesías, himnos, etc. Estas obras escritas en sánscrito antiguo, idioma sagrado que hablan los brahmanes, que en sánscrito quiere decir perfecto. Los Vedas, además de sostener el cuadro de la organización social, señalan también la moral y combaten los malos pensamientos, la mentira, la embriaguez, la ira, la avaricia y el engaño, entre otras. Después viene el segundo periodo épico o periodo posvédico. Se le reconoce principalmente por 2 epopeyas famosas, el Ramayana y el Mahabharata, además de otros que igual se caracterizan por tratar de aventuras de grandes héroes. El Mahabharata es una epopeya de carácter mitológico y religioso, compuesta hacia el siglo VII a.C. Su paternidad se le atribuye al poeta Vyasa. Contiene aproximadamente 2200 versos y relata la guerra de los Kurus. En el fondo se refiere a las luchas civiles de los hindúes en la cuenca del río Ganges. El Ramayana es otro importante poema épico hindú. Consta de 7 libros, todos escritos en sánscrito. El autor posiblemente sea Valmiki. Estos libros narran las aventuras del príncipe Rama en busca de su esposa Sita, raptada por el monstruo que tenía 10 cabezas y 20 brazos. Consta de 24.000 estrofas. Después seguimos con el tercer periodo o periodo del sánscrito clásico. En este se cultivan 3 géneros literarios: la poesía lírica, la fábula y el drama. Poesía lírica. El autor más destacado del género es Kalidasa, que data del siglo IV a.C. Entre sus obras más destacadas está el Meghaduta, o nube mensajera. En esta obra se personifican elementos de la naturaleza, y las nubes son tratadas como diosas o vacas celestes. El Ritusharamara, o el cielo de las estaciones, es una descripción de las estaciones tradicionales en la India, como la primavera, las lluvias, el otoño, invierno y el rocío. Otro representante es Hayadeva, del siglo V a.C., poeta lírico. Gita Govinda describe el romance entre Krishna, un dios, y Radha, una pastora, y que en su obra Ahora la fábula son algunas narraciones en las que se personifican animales con la intención de aprender de sus
actuaciones, enseñanzas útiles para la humanidad son mostradas en toda la literatura en general. Entre las fábulas de mayor importancia están el Panchatantra y el Hitopadesa, o libro del buen consejo, que es una colección de cuentos del autor Narayana. Y finalmente tenemos el drama. En el drama hindú son frecuentes los elementos o circunstancias siguientes. Cada pieza teatral tiene un prólogo, se divide en actos, interviene un bufón, durante los diálogos hay interrupciones, con recursos de poesía lírica. En los parlamentos se emplean al mismo tiempo el sánscrito para hombres de alto rango y el prákrito para personas de clases bajas. Son conocidos varios dramas de Kalidasa. Sin embargo, su máxima obra, que es el mejor del sánscrito, es Sakuntala. El autor se basó en la historia legendaria del amor entre Sakuntala, hija de una cesta, y Dushyanta, un rey. Finalmente tenemos el cuarto periodo, o periodo actual. Este periodo se le conoce así porque abarca desde los siglos XIX y XX. Se caracteriza principalmente en el hecho de que el sánscrito ya no es una lengua y se convierte en un lenguaje solo para los técnicos, eruditos y científicos. Del prákrito se desarrollan el pali, el hindi y el bengali. En la literatura de la India destacan tres elementos principales: la precisión, el simbolismo y la imaginación. La literatura de la India es principalmente poética y esencialmente oral, ya que las primeras obras se concibieron para ser contadas o recitadas antes de ser escritas. La literatura de la India es religiosa, simbólica e imaginativa. Religiosa porque en ella se destaca la participación de los dioses indios en sus cuentos y fábulas. Simbólica porque trata de acontecimientos cotidianos. E imaginativa porque ante todo está la creatividad de los pueblos.